¿Qué pasa, chulorros? Hoy os traigo 10 clásicos para novatos. Pero para novatos de verdad, ¿eh? No como esos vídeos para principiantes en los que se recomienda Hegel, Dostoyevsky o cosas mega complicadas. Para quien no me conozca, mi nombre es Humanoide, soy profesor y en este canal hablamos desde libros hasta videojuegos y todo lo que hay entre medio. Seguramente por ser profe soy bastante consciente de las dificultades que tiene empezar a leer clásicos y la verdad, me sorprende bastante la de vídeos que hay con prejuicios sobre qué es lo mejor para un novato, como si no lo hubiésemos ido todos en algún momento. Si tienes interés por ampliar tus conocimientos y empezar a conocer esos clásicos de los que todo el mundo habla, debes tener en cuenta bastantes cosas. Pero si tuviera que decir las dos más importantes, diría la cantidad de páginas, porque si tuvieras que empezar a leer un libro tan largo y tan complejo como El Quijote, seguramente te desencantarías bastante rápido. Y la segunda, que sea un libro entretenido, porque ya que te pones a leer clásicos, por lo menos que te sean fácil de leer, ¿no? Vaya, yo creo que esto último es obligatorio. No me puedo imaginar a ningún novato que quiera leer páginas y páginas y páginas de un libro en el que no pasa nada. Dicen que los primeros clásicos que lees acaban definiendo tu gusto lector. Yo no sé si eso es cierto, pero lo que sí que sé es que El arte de la guerra de Sun Tzu es un librazo. ¿De verdad me estás diciendo que no solo puedo aprender, sino que además puedo disfrutar un libro que fue escrito hace más de 2000 años? No te lo digo, te lo aseguro. En sus poco más de 100 páginas, depende de la edición, vas a encontrar un montón de información sobre estrategia y liderazgo y te aseguro que mientras lo leas te vas a sentir como un emperador imbatible y listo para superar cualquier situación con tus tácticas. A ver, también te aviso que es verdad que luego llegas al trabajo y eso te pasa. Hay quien dice que esto no es un tratado militar, sino que es un ejercicio de ficción y que no fue escrito por Sun Tzu, sino por diferentes personas. Pero eso no quita que este sea uno de los libros más influyentes de la historia. A ver, digo yo que si este es el libro más citado dentro de la economía o la política, algo bueno tiene que tener, ¿no? El siguiente es un libro al que le tengo mucho cariño, porque recuerdo pasármelo súper bien cuando leía por las tardes Alicia en el País de las Maravillas o A través del espejo o como sea que se le quiera llamar. En realidad tampoco creo que haga falta que te explique mucho, porque yo creo que más o menos todo el mundo tiene una idea de qué va. Una niña cae por una madriguera y llega a un mundo fantástico donde pasan cosas bastante bizarras. Sí, creo que más o menos. Sí, ya sé que este es un libro para niños, pero nosotros queríamos un libro que fuera fácil de leer y entretenido. Y precisamente este libro está escrito de una manera súper entretenida, tiene diálogos que son bastante divertidos y nos ponen muy fácil la tarea de leerlo. Y si además consigues dejar de lado el hecho de que ya sabes lo que pasa en la trama, te vas a dar cuenta de que hay un montón de referencias y de mensajes que aparentemente son para niños, pero yo creo que son más para adultos. Es como si el libro fuera una de esas pelis de Pixar en las que los niños se parten la caja con el chascarrillo de turno y los adultos se quedan pensando, espera. Aunque sé que mucha gente tiene sentimientos encontrados con el libro de Frankenstein de Mary Shelley, creo que es un libro que no puede faltar en cualquier lista de clásicos. Es curioso porque creo que conozco el mismo número de personas que lo dejaron porque se les hizo largo que otros que lo disfrutaron muchísimo y encima se sintieron más preparados para empezar a leer clásicos. A ver, es verdad que este libro es un poco más largo que los otros dos y hay algún que otro momento en el que el protagonista está todo el rato rajando sobre sus emociones y lo solo que se siente. Pero aún así, es un libro que he leído bastantes veces y creo que eso habla por sí mismo. Si quieres más información sobre Frankenstein, tengo otro vídeo en el canal en el que te hablo de mi loca teoría de que este libro tiene un 90% en común con la saga de Resident Evil. Y además aclaro algo que me parece mentira que no todo el mundo sepa, y es que Frankenstein no es el monstruo sin nombre, sino el científico que lo crea. El monstruo no muere y eso de que le crean una novia para que no se sienta tan solo, ya tal. Este es un libro que me parece fantástico y es uno de los culpables por los que acabé siendo profesor de filosofía. El extranjero de Camus, o Camus para los puristas, es un clásico porque se lo merece y porque lo digo yo y porque se acabó. O sea, es que no se me ocurre una mejor manera de empezar un libro sobre esa sensación de sentirte un alien en medio de toda la sociedad que hoy ha muerto mamá. ¿O fue ayer? No lo sé. Pues es que me ponen los pelos de punta cada vez que lo leo. El libro está escrito de una manera que de tan simple es contundente, pero el hecho de que se lea tan rápido me parece que lo hace un buen candidato para que aproveches y taches al mismo tiempo leer filosofía y leer clásicos. A medida que vayas leyendo sobre el protagonista y vayas viendo su incapacidad de adaptarse a ninguna norma social, y ya no te digo estar a la altura de ninguna de las expectativas que se esperan de él, te vas a sentir tan inspirado y tan poseído por el espíritu nihilista que te van a entrar ganas de comprarte una chupa de cuero e ir a un banco a darle de comer a las palomas. Que ahora que lo pienso, no sé por qué lo digo como algo bueno. Si te llama la atención el libro o tienes curiosidad por ver cómo se relaciona con el videojuego Firewatch, tengo un vídeo en el canal en el que hablo de ambos en más detalle. El siguiente libro es uno de mis clásicos favoritos sobre vampiros. ¡Epa, qué broma! A ver, que en realidad podía hablar tranquilamente de Drácula porque es muy buen libro, pero hoy me apetece hablar de otro clásico que suele pasar desapercibido y no mucha gente conoce. Carmilla de Sheridan Le Fanu es un clásico gótico que desgraciadamente ha sido eclipsado
ilustrado por su primo famoso, aunque vale muchísimo la pena. La novela nos cuenta la historia de una joven que empieza un misterioso romance con una mujer llamada Carmila que tiene el pequeño y minúsculo diminuto defecto de nada de ser un vampiro sediento de sangre. Este es un libro perfecto si eres un fan de las tramas oscuras, con un poquito de intriga y algo de pasión sáfica, porque ¿por qué no? Además, te va a ayudar muchísimo a ampliar tu vocabulario porque está escrito con un léxico rico típico del romanticismo, pero sin llegar a ser excesivamente pesado. Y además, piensa que te va a dar el bonus de decir que has podido leer la novela que inspiró a Bram Stoker y poder decir que Carmila fue escrita 26 años antes que Drácula cada vez que alguien hable de él. Si es que menudo ofertón. Creo que si sospechabas de mi amor por los clásicos góticos, te lo voy a confirmar con el próximo libro. Además, este es un caso un poco especial porque te recomiendo más el autor que no cualquiera de sus libros. Mucha gente piensa que Edgar Allan Poe fue uno de los padres de los cuentos cortos, que no es verdad. Lo que no todo el mundo sabe es que fue uno de los precursores de la novela de detectives. Ahora, lo que está claro es que fue uno de los escritores más influyentes de toda la historia. Si hay algo que me gusta de sus cuentos es que son crudos, son sangrientos y de un terror mal rollero, pero que no te va a dejar con pesadillas y sin dormir. La verdad es que si alguien me ha pedido alguna vez recomendaciones literarias, da igual si es para empezar a leer, si es lectura para niños, si es lectura gótica o lectura de detectives, Edgar Allan Poe es uno de mis escritores de referencia. Es un poco como el ibuprofeno, el viejo confiable que vale para todo. Hay algo en lo que quizá no habías pensado, pero es súper fácil encontrar muchos de sus recopilatorios, tanto de cuentos como de poesías, en rastros y en mercados de segunda mano. Yo creo que el mío lo conseguí creo que por como 2 euros o así hace un montón de años. Además, como son cuentos cortos y son fáciles de leer, vas a tener esa sensación de haber sido productivo y de haber sido capaz de disfrutar de la lectura por una vez. Así que si eres alguien a quien le cuesta concentrarse o retener la información de lo que lee, eso es un plus. Y creo que si tuviera que recomendarte uno de mis favoritos, no podría elegir entre La caída de la casa Asher, El corazón del Ator o El escarabajo de oro. Y no te voy a contar nada más para que te pique la curiosidad y así vayas a leerlos y te enteres de qué pasa. Imagínate un médico brillante y de buena posición social que se da cuenta que a veces tiene deseos que no acaban de ser propios de alguien de su estatus moral. No sé vosotros, pero yo a eso le llamo lunes. Pero el bueno del Dr. Jekyll decide desarrollar un suero para mantener su parte maligna a raya. Bueno, y para tener trama, porque si no nos quedamos sin novela. Y el resto ya lo sabes. He elegido El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson para no elegir La isla del tesoro. No porque también sea fantástica, sino porque es que siempre se habla de la misma. Es una novela cortita, entretenida y con un nivel de vocabulario nada enrevesado, así que es un libro perfecto para empezar a tachar clásicos de tu lista. Aunque ya sepas de qué va la historia, te recomiendo igualmente el libro porque va más allá de la típica lucha entre el bien y el mal y va un poquito más allá reflexionando sobre cosas como la psicología o la condición humana, al mismo tiempo que lo va intercalando con una trama que en realidad es bastante interesante. Así que si estás buscando un libro intrigante, de esos que te enganchan y que tienen temas bastante actuales con los que puedes reflexionar, no busques más porque es este. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Así empieza la metamorfosis de Kafka, que no es la de Ovidio, esa ya para un poco más adelante. Esta novela nos explica la historia de cómo Gregor Samsa, un joven comerciante de telas que no puede dejar su lamentable trabajo porque toda su familia depende de él, amanece un día convertido en monstruo. O no, porque tampoco se acaba de saber. Recuerdo que cuando estudiaba filosofía hubo un debate en una clase de estética sobre si realmente Gregor Samsa se convertía en un monstruo o el hecho de haber cambiado sus prioridades y la manera como se veía a sí mismo hacía que el resto lo percibieran como tal. A veces la depresión hace que te alejes de la gente, que te encierres en tu cuarto y que te sientas como un bicho raro incapaz de funcionar normalmente en una sociedad o en el trabajo. Es entonces cuando nos damos cuenta de que nos hemos transformado en algo diferente a lo que solíamos ser y eso es algo que la familia no suele comprender. Creo que nuestra identidad viene definida en parte por quiénes somos, pero también por quienes nos rodean. Igual que a Gregor, el hecho de ver cómo han cambiado esas relaciones con nuestros familiares o amigos más cercanos y más si creemos que ha sido por nuestra culpa, es lo que nos hace convertir en monstruos, en el sentido de que no acabamos de reconocernos a nosotros mismos y nos sentimos un ser extraño. Pero bueno, esas son solo mis conclusiones. ¿Por qué no me dices tú lo que piensas en los comentarios? El retrato de Dorian Gray creo que es uno de los pocos libros que te encuentras en las listas de clásicos para principiantes que de verdad cumplen con los requisitos. Personalmente creo que Oscar Wilde hace una propuesta muy interesante al intentar romper con el estereotipo clásico de que la belleza va siempre ligada al buen comportamiento y que la fealdad física implica también una fealdad moral. En el libro se explica la historia de cómo Dorian Gray descubre que el poder de su belleza le permite saltarse ciertas normas morales, así que acaba pactando con el diablo para ser inmortal, lo que acaba llevándolo por un camino de
depravación absoluta. Me parece muy sutil el detalle de que físicamente mantenga su apariencia, pero que sea su alma la que se descompone. Y lo mejor es que es relativamente corto y es un libro escrito con un vocabulario bastante sencillo, lo cual lo hace perfecto para empezar en el mundo de los clásicos. Al principio se ha hablado de cómo la mayoría de estos vídeos con clásicos supuestamente para novatos meten un montón de libros de autores rusos que son bastante conocidos por lo complejo de sus obras y lo oscuro de sus temas. Por suerte para todos te traigo una de las pocas excepciones para que tú también los puedas disfrutar. La muerte de Iván Ilich de Tolstoy es un libro que me sorprende por lo corto que es y lo rápido que te lo puedes acabar si tienes en cuenta la profundidad de los temas que trata. La historia nos explica la reacción de Iván Ilich al darse cuenta de que se muere. Que a ver, que no es spoiler, entiendo que con el título ya queda bastante claro, ¿no? A lo largo de la novela vamos viendo el proceso de asimilación tanto por parte de Iván como de su entorno y sus reflexiones sobre el sentido de la vida, sobre qué significa el hecho de que se vaya a morir o sobre si vale la pena dedicar toda una vida de esfuerzos a cumplir las expectativas de los otros. Tampoco quiero daros más detalles para no estropearos la experiencia, pero quiero que sepáis que tiene unas reflexiones sobre la psicología y el alma humana. Además, esta es una excusa perfecta para poder leer algo de Tolstoy que no tenga 500 millones de páginas, así que aprovecha y léetelo. Pues estos han sido todos los clásicos que tenía preparados para la clase de hoy. ¿Qué te han parecido? ¿Te los esperabas todos o ha habido alguno que te ha sorprendido? Si crees que es imperdonable que me haya dejado alguno, aprovecha y déjamelo en los comentarios para que otros también lo puedan disfrutar. Os aseguro que me he esforzado muchísimo en intentar quitarme mis gafas de lector experto e intentar traeros libros que fueran de verdad para novatos. Así que espero que este vídeo te ayude a dar tus primeros pasos en la literatura clásica sin importar si acabas de empezar a leer o si ya eres un lector con cierto bagaje. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto de mal está alargar un vídeo innecesariamente solo porque no quiero empezar a corregir todos los exámenes que tengo pendientes? Venga, voy a portarme bien, que mis alumnos lo merecen. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por todo el amor que le estáis dando al canal. No quiero ser uno de esos que te piden que te suscribas, pero... Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!